Ok, hermanos, queremos empezar mientras esperamos a los demás. Ricky nos va a guiar en la LODE. Recibieron la canción en el mensajito, ok, así que, Ricky. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Esperanza si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Queremos agradecer al Señor todavía por lo que estamos recibiendo de la palabra. Y bueno, tenemos 2 sesiones en español, podemos decir, 1 hora, y a las 7:30 Melvin va a predicar en una de las sesiones generales. Así que bueno, la posibilidad de escuchar la palabra directamente del español. Y quiero de nuevo recordarles la posibilidad del seminario, de lo que estaba hablando Melvin también antes, pueden hablar directamente con él. Y bueno, obviamente Rodolfo conoce la academia, seguramente él puede ser la primera persona que mejor le puede hablar de lo que él recibió cuando vino a estudiar con nosotros. Y bueno, podemos decir que nuestra academia se identifica sobre todo sobre la exposición de la palabra. Eso es lo que queremos, que sea un hombre que pueda explicar la palabra con fidelidad, con seriedad, con profundidad, que pueda aplicarla en un modo correcto. Tantas veces la aplicación de esa palabra no viene aplicada correctamente y eso puede también crear, podemos decir, una vida teológicamente hablando que no vive conforme a lo que está escrito. Y me quiero conectar a lo que hoy Melvin enseñó, un paso
muy profundo lo que escuchamos en Josué. Y si nosotros pensamos un poco al Antiguo Testamento, sobre todo Melvin predicó sobre cuando Josué se encuentra ya en la tierra promesa o está por entrar en la tierra promesa. Y si nosotros vamos en Deuteronomio 31:9, nos encontramos con lo que Moisés hace antes de que Israel entre en la tierra promesa. Y el versículo 9, leemos que Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Moisés, todo lo que él había recibido de Dios lo puso por escrito. ¿Por qué lo puso por escrito? Para que las futuras generaciones pudieran acordarse de lo que estaba pasando en ese preciso momento. Y bueno, Moisés dio esta ley justamente a las personas que eran las encargadas, podemos decir, según el plan de Dios, de poder enseñar la palabra, pensando a los sacerdotes, hijos de Levi, y a todos los ancianos de Israel. Y después miren el versículo 10, dice que Moisés les ordenó diciendo, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios es que su pueblo conozca su voluntad, conozca su palabra. Entonces podemos ver acá, cada 7 años Israel se iba a presentar delante del Señor, iban a leer la Escritura, toda, podemos decir, desde Génesis a Deuteronomio, cada 7 años, para que ellos puedan temer al Señor. Miren el versículo 12, como dice. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, al forastero que está en tu ciudad, a todos, podemos decir, los que habitaban o iban a vivir en la tierra de Israel, en la Palestina, con Israel, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Es muy lindo ver la progresión que el Señor da justamente a su pueblo. Miren cómo dice, para que escuchen, para que aprendan a temer al Señor y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Podemos decir, nosotros estamos delante de un Dios que quiere que su pueblo lo conozca, pero al mismo tiempo quiere que su pueblo responda en obediencia, en temor, dependiendo de su palabra. Y justamente lo que veremos esta tarde es la importancia de la Escritura. Como escuchamos de Melvin, el centro del paso que vimos esta mañana era justamente que Josué tenía que conocer la palabra, tenía que vivir esa palabra, tenía que ser valiente en el aplicar esa palabra. Y para ser valiente tenía que conocerla, tenía que conocer la voluntad de Dios, cómo el plan de Dios iba a ir adelante, para que él pueda, podemos decir, aplicarla con precisión a las circunstancias con las cuales él se iba a encontrar. Y pensando en la importancia de la Escritura, quiero que vengan conmigo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es un paso que obviamente conocemos mucho. Si es un paso que la iglesia se acuerda de memoria, podemos siempre citar 2 Timoteo 3, 6 y 17. Y es un paso donde Pablo está escribiendo a su amigo, a su colaborador, a su discípulo, podemos decir, de la importancia de la Escritura. Vamos a leer el paso y después vamos a comentarlo. Pablo escribe así a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es, como dije antes, la importancia de la Escritura. Y si ustedes ven el paso, podemos encontrar 2 características de la Escritura, que son las que vamos a profundizar en este tiempo. Y ¿cuál es? La primera, que la Escritura es inspirada. La Escritura es inspirada y que la Escritura es útil. Podemos decir, la Escritura que sea inspirada está indicando su naturaleza,
La segunda característica indica su funcionalidad, podemos decir. Podemos agradecer al Señor por este paso, porque a través del versículo 16 y 17 podemos conocer la naturaleza de la palabra y su funcionalidad y cómo esta palabra tiene que tener este peso importante en nuestra vida, podemos decir. Podemos decir, la Escritura, el hecho de que sea inspirada, muestra de dónde viene de Dios mismo. Y su funcionalidad muestra lo que hace la palabra y está conectado con su eficacia, con su eficiencia. Dos características que nos muestran por qué la Escritura es tan importante para nosotros. Y elegí este paso, hablando también con Melvin y con Johnny, sobre todo para pensar a qué cuánto es importante la Escritura para nosotros. Podemos decir, cualquier creyente puede decir, la Escritura es la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios. Yo dependo de la palabra de Dios. Pero es muy importante en el modo en el cual nosotros tratamos la palabra de Dios. Es muy importante para nosotros considerar de que nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, está conectado, como dijo Melvin esta mañana, con nuestro conocimiento de la palabra y con nuestra obediencia a la palabra. Entonces podemos decir que la importancia de la Escritura en nuestra vida es algo fundamental. Es algo fundamental. Y esto es justamente lo que Pablo está sotolineando, está evidenciando a Timoteo con el versículo 16 y 17. Podemos pensar al contexto de todo lo que Pablo está escribiendo hasta ese momento. Podemos pensar al hecho de que Pablo está escribiendo desde la prisión. Él fue arrestado, se encuentra en Roma. Sabemos de la Escritura que Pablo fue arrestado 2 veces. Esta segunda vez es muy diferente de la primera. La primera vez, cuando él estaba en prisión, él podía llevar adelante su ministerio. En esta segunda prisión, no. La primera vez que Pablo estaba en prisión, estaba en condiciones muy favorables. La segunda vez no. La primera vez que Pablo estaba arrestado en su casa, en una casa en Roma, él podía recibir visitas. Podemos pensar también de donde vivía, en un lugar bastante saludable. En este momento él se encuentra arrestado en una celda húmeda, oscura, las visitas son limitadas. Y Pablo, como sabemos, él está esperando el momento en el cual él va a ir hacia el Señor. Podemos imaginarnos que esta carta es la última voluntad de Pablo a Timoteo. Es una carta muy significativa. Podemos decir cada palabra, podemos imaginarnos a Timoteo cuando recibe esta carta. Él estaba en Éfeso, estaba sufriendo por el ministerio. Y cada palabra que Pablo escribe para Timoteo tenía un grande peso. Es la última voluntad de Pablo a Timoteo. Y podemos decir que Pablo, a través de sus palabras, quiere reforzar a Timoteo. Quiere reforzarlo, está preocupado por Timoteo. Quiere que Timoteo esté fiel en la obra del Señor. Quiere que Timoteo pueda llevar en un modo fiel la obra del Señor. Sabemos que Pablo dirá, cuida de tu vida y del ministerio, de la enseñanza, porque haciendo estas cosas vas a salvar a vos mismo y a los que te van a escuchar. Pablo está preocupado por Timoteo. Y podemos pensar, Pablo y Timoteo habían servido juntos, Pablo y Timoteo eran amigos, eran colaboradores juntos. Timoteo había sido tantas veces el representante de Pablo. Timoteo había servido en muchas iglesias con Pablo. Y en este caso, él está en Éfeso y está sufriendo. Primera de Timoteo, si nosotros leemos, Pablo dice, te escribí estas cosas esperando de venir rápidamente hacia vos, pero si no llego, vos sabés lo que tenés que hacer leyendo mi carta. Había falsos enseñantes, había falsa doctrina, no había orden en los encuentros.
había hombres que no estaban cualificados para enseñar y para gobernar la iglesia. Y Timoteo, que había vivido con el apóstol Pablo, Timoteo, que había vivido también, podemos pensar, a experiencias con Pablo, de las persecuciones, de todo lo que le había pasado a Pablo, en esa situación está débil. Está débil. Y Pablo está preocupado por esto. Está preocupado. Pablo se está hacia el Señor, podemos decir. Está pasando el ministerio a Timoteo, pero Timoteo está débil espiritualmente. Y por este motivo, segunda de Timoteo 1:6, leemos el siguiente. Por el cual te recuerdo, Pablo dice a Timoteo, que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo quiere que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Lo está reforzando. Versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio del Señor, de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Miren cómo está diciendo Pablo. Pablo está en prisión, Timoteo está en Éfeso. Y Timoteo, mientras está llevando adelante la obra del Señor, teniendo dificultades, está preocupado de predicar el Evangelio y que él termine, podemos decir, como terminó Pablo, en una prisión. A esto se suma toda la situación en la iglesia. Versículo 13, Pablo dice, retén las normas de las sanas palabras que has oído de mí. Capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Y qué le dice? Versículo 2. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo recibió del Señor, lo que Pablo enseñó a ellos, Timoteo, depende de esos, enseñarlos a otros hermanos, que a su vez sean también idóneos para enseñar a otros. Podemos decir, nuestra vida cristiana es simplemente conocer la palabra, vivir la palabra y que esta palabra pueda tener impacto en los demás mientras nosotros vivimos la verdad. Y en todo esto, Timoteo se tiene que acordar de esto, de la salvación que es por la gracia de Dios, de la persona de Jesucristo, de la perseverancia de los santos y de la naturaleza y la utilidad de la Escritura. Capítulo 3, versículo 1. Timoteo, tú debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y luego, ¿qué escribe? Escribe o describe a los no creyentes y otros como falsos maestros y personas que desanimaban a Timoteo. Versículo 8. Personas que como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, esto también se oponen a la verdad. ¿Qué harías vos en ese momento? A lo mejor te confiarías de tus propias capacidades. Te confiarías de que como hombre tengo que sacar mi carácter fuerte, tengo que imponerme hacia los opositores, tengo que depender de mí mismo. Esta es nuestra, podemos decir, tendencia. Depender de nosotros mismos. En vez, delante de esta situación, Timoteo tiene que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque Dios, escuchen bien, no le dio a Timoteo un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y Timoteo tiene que acordarse de la enseñanza de Pablo, de la conducta de Pablo, del propósito, de la fe, de la paciencia, del amor, de la perseverancia de Pablo. Tiene que acordarse de qué cosa, 3:14, de las Escrituras. De las Escrituras que conducen a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y este paso es muy importante porque Pablo lo está llevando a qué cosa, a decir, Timoteo, todo lo que te está pasando, tu fuerza, tu dependencia, donde vos tenés que apoyar, tiene que ser en la palabra de Dios. Timoteo tiene que estar firme en las Escrituras porque las conociste desde chico y esas son las que te pueden hacer perseverar para que encuentres el Señor y no vengas menos. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En ese contexto, Timoteo, la única cosa que tenés que hacer es sacar los falsos enseñantes, sacar la falsa doctrina y poner la Biblia al centro y enseñar la palabra. Porque la Escritura es inspirada. Porque la Escritura es útil para hacer lo que nosotros no somos en grado de hacer hacia nosotros mismos y hacia otros hermanos. Porque podemos decir, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Nosotros somos en grado de hacer esto en nuestras vidas? ¿Nosotros nos podemos equipar para toda buena obra? No, es la Escritura misma que lo hace. Y Timoteo se tiene que acordar fuertemente de la importancia de la Escritura. Y esto es lo que veremos, que la Escritura es inspirada y que la Escritura es útil. Esto tiene que gobernar la vida de Timoteo. Esto tiene que gobernar la iglesia. Esto tiene que gobernar nuestra vida. Esta verdad de que la Escritura es fundamental tiene que gobernar nuestra iglesia, nuestra vida, nuestro matrimonio. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros lo tenemos que hacer dependiendo de la obra que la palabra de Dios hace en nosotros. Y miren el versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura, toda, en cada parte. Es importante ver el versículo 15, por ejemplo, que Pablo escribe antes de las Sagradas Escrituras. Ahí usa un término en el griego que es diferente cuando Pablo escribe Escritura, el versículo 16. Esto es muy significativo. Podemos decir en el versículo 15, Pablo se había referido a qué cosa? Se había referido al Antiguo Testamento porque dice las Escrituras que conocés desde niño, y cuando Timoteo era niño, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Y en este caso, versículo 16, Pablo escribe la palabra grafé. Toda grafé, o sea, escritura, y pensemos por un momento a esto. La palabra grafé, en el primo siglo, era usada normalmente en la iglesia primitiva para indicar no solo el Antiguo Testamento, sino también la escritura que Dios había revelado hasta ese momento. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:18, miren ahí. 1 Timoteo 5:18. Leyendo el versículo 17. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, Escritura es grafé, y miren lo que después él dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Ahora, si nosotros quisiéramos saber de dónde provienen estos dos pasos, primero es Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Y después, el obrero es digno de su salario, Lucas 17. Y Pablo lo está escribiendo en su primera letra, en su primera carta, diciendo, esto es escritura. Esto es grafé. El capítulo
3, versículo 16 de 2 Timoteo, Pablo dice, toda grafé es inspirada. La misma palabra de Timoteo 5, 18, y podemos decir, Pablo está agarrando Lucas como palabra inspirada, está agarrando Deuteronomio como palabra inspirada, se está refiriendo a qué cosa, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Podemos decir, se está refiriendo, está haciendo referencia a qué cosa, a todo lo que Dios había revelado hasta ese momento. Hoy en día el canon sabemos que está terminado, entonces tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, Timoteo, vos tenés que considerar todo lo que Dios reveló. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Literalmente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es, podemos decir, respirada por Dios. Y esto es muy importante para nosotros, sobre todo para Timoteo, que está considerando y viviendo esa crisis ministerial en su vida. ¿De qué cosa? De que esa palabra es importante porque su origen es en Dios, no es en el hombre. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, dice Pedro, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana. Esto porque hombres fueron inspirados, o podemos decir, llevados por el Espíritu Santo a hablar de parte de Dios. Y en nuestra traducción, si ustedes tienen la Biblia de las Américas, en 2 de Pedro 2, 20, van a leer inspirados, y uno puede considerar inspirados en 2 de Timoteo 3:16 y en 2 de Pedro 2:22, 21. ¿Qué cosa? ¿De qué? Inspirado está haciendo referencia a lo mismo, pero en 2 de Pedro la palabra es diferente, indica ser llevados. Muy importante, nosotros tantas veces decimos, los hombres fueron inspirados. La verdad es que los hombres fueron llevados por Dios a que escribieran lo que Dios respiró. Los hombres fueron llevados como un bote es llevado por el viento. Fueron llevados a escribir una palabra respirada por Dios. Nosotros decimos, eran pecadores, sí. Y ellos mismos fueron llevados a escribir una palabra perfecta. Podemos pensar a una persona, si nosotros agarraríamos un bastón torcido y ese bastón tendríamos que hacer una línea derecha. Usamos un bastón torcido y el resultado es lo que nosotros esperamos. Dios hizo lo mismo. Entonces consideremos esto, toda escritura es respirada por Dios. Cada parágrafo, cada versículo, cada concepto, cada palabra, cada intento del autor que escribió cada libro de la Escritura. Y como tal, si Dios es su autor, y lo es, esta palabra no tiene errores, no tiene contradicciones, es autoritaria y es perfecta. Y nosotros tenemos que considerar esta característica. Tenemos que considerar cuánto es importante la Escritura para la vida del ministerio, porque es Dios mismo que habló y en su palabra tiene la autoridad para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos un simple escrito del siglo I. Nosotros no tenemos una palabra que podemos usar según nuestra conveniencia. No, es una palabra que Dios nos reveló y como decía esta mañana Melvin, tenemos que meditar día y noche. Tenemos que depender de esa palabra, como estamos escuchando. El ser pastor, el tener un ministerio en la iglesia, no es simplemente saber hacer las cosas bien, sino que es más importante tener una vida aprobada por Dios,
no perfecta, pero que vive en una cierta dirección, honorando al Señor con su propia vida. ¿Y qué? Depende de esta palabra. Si nosotros estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo, te hago una pregunta. ¿Cómo estás tratando la Escritura? ¿Cómo la estás tratando? ¿Cómo la estás tratando para tu vida? ¿Cómo la estás tratando para que tu iglesia obedezca al Señor? Habíamos leído también en Deuteronomio. Leerás esa palabra para que el pueblo tema a Dios y después obedezca. ¿Cómo estás tratando la palabra de Dios? ¿Cómo te estás acercando a ella? Porque es importante también acercarnos a ella en un modo correcto, donde podemos entender lo que Dios está diciendo en su contexto. La Escritura es importante porque es inspirada por Dios. Y por ese motivo nosotros somos responsables de cómo la tratamos en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro ministerio. Y miren el versículo 16, cómo sigue. Es inspirada y después dice que es útil. Inspirada e útil. El pueblo de Dios appartiene a Dios y el pueblo de Dios tiene que escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es útil para santificar el pueblo de Dios, para ponerlo en grado de servir a Dios, podemos decir. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Útil es beneficiosa, es productiva, es suficiente. ¿Por qué es útil y suficiente? Porque es inspirada. Y porque es inspirada, es útil. Dios quiere, ¿qué cosa? Que su pueblo conozca esta palabra y a través del conocimiento de esta palabra pueda responder en obediencia a Él. Y miren cómo dice que enseña, reprende, corrige, instruye en justicia. Podemos decir, tiene aspectos positivos, nos enseña, nos educa, pero también nos reprende, nos corrige. Aspectos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay cosas que las cuales vamos a aprender y hay cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que ser enseñados. ¿Enseñados en qué sentido? Enseñados en la instrucción divina o en el contenido doctrinal del Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que la Escritura hace es que nos imparte conocimiento acerca de Dios en Cristo. Y una vez que venimos enseñados, podemos ser reprendidos por la palabra. Nos reprende de una mala conducta o doctrina. Podemos decir la Escritura lo que va a hacer, como experimentamos cuando nos ponemos delante de la palabra, es sacar a luz nuestro propio pecado. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos, para que podamos confesar nuestro pecado. Podemos decir, la Escritura expone todo lo que es falso en nosotros, todo lo que nos condena, todo lo que es impío y por lo cual Dios quiere remover para que seamos siempre más parecidos a Cristo. Enseñados, reprendidos, corregidos, todo eso hace la palabra. Corregidos en el sentido de ser restaurados, en el sentido de ser llevados a un estado inicial. Y después nos instruye a la justicia. Nos da una educación en la conducta pía, piadosa. Podemos decir, no solo nos corrige nuestro comportamiento mal, sino que nos enseña a vivir y a practicar la justicia. Nosotros tenemos que considerar la importancia de la Escritura.
Y lo podemos ver, nosotros tantas veces venimos menos. La iglesia necesita de su palabra. Cuando nosotros escuchamos de que una iglesia está teniendo problemas, la primera cosa que tenemos que hacer es ver cómo está siendo enseñada la palabra. Cuando algo está yendo mal en nuestra vida, nuestra fuente, donde nosotros tenemos que ir para ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos en justicia, es la Escritura. Y piensen esto, enseñar, reprender, corregir e instruir a la justicia no son verbos, son sustantivos en el original. Entonces, toda Escritura es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia. Esto es el medio que Dios va a usar, su misma palabra, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. La Escritura es en grado de hacer esto. No es el hombre que hace la enseñanza, la reprensión, la corrección, la instrucción en la justicia en la vida de otros creyentes. No es la psicología que pueda hacer esto para la gloria de Dios. Es toda la Escritura. Pregunta para nosotros. ¿Qué te está enseñando la Escritura? ¿Cómo estás respondiendo a sus reprensiones? ¿Cuánto estás buscando sus correcciones? ¿Y en qué modo te estás dando para ser educado en justicia? Para ser instruido en justicia. Y nosotros necesitamos de esta palabra. Nosotros primero de todo. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo es ser como Cristo, sabemos que ninguno de nosotros es capaz por sí mismo de hacerlo. Pero la Escritura sí. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, como dice 1 de Tesalonicenses 2:13, hace su obra en los que creen. ¿Dónde te estás apoyando para crecer en santidad? ¿Dónde te estás apoyando para crecer espiritualmente? ¿Dónde te estás apoyando para que el grey de Dios crezca delante de Dios? Porque el resultado es que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Vos querés ser capaz? ¿Querés ser competente? ¿Querés ser preparado para hacer todo lo que Dios te llama a hacer o hacer? La Escritura es útil y es inspirada y hace esta obra. Y Timoteo tiene que considerar esto. Tiene que considerar eso para su vida, para su ministerio. ¿Por qué? Miren el capítulo 4, versículo 1. Después que Pablo dijo a Timoteo la verdad que estamos profundizando, ¿qué le dirá? Te scongiuro. Tengo mi traducción en italiano, segunda de Timoteo 4:1. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Después de que habló de la Escritura, ¿qué le dice? Versículo 2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, considera la importancia de la palabra, que es útil, que es inspirada, y enseña esa palabra. Enseña esa palabra para que la iglesia de Éfeso pueda escuchar la voz de Dios, las ovejas escucharán la voz del pastor y seguirán su Señor.
¿Por qué? Porque son el grey del Señor. 1 Timoteo 4:16, Pablo dirá esto: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. La palabra de Dios es importante en tu vida. Es importante no solamente en un sentido de ideal, podemos decir, más en el sentido de cómo te acercás a ella y de cómo vos considerás la importancia de esa palabra para tu vida y para los demás. Porque en el momento en el cual vos ves que esa palabra está trabajando en tu corazón, cuando vos ves que cuando te sometes a la palabra, esa palabra te santifica, eso es lo que puede hacer en los demás. ¿En qué modo estás tratando la Escritura? Y podemos decir, ninguno de nosotros va a poder tratar la palabra en un modo perfecto. Estamos creciendo en el acercarnos a la palabra. Estamos creciendo en el interpretar la palabra. Estamos creciendo en el conocer, aplicar, vivir la palabra y ayudar a los demás a través de la palabra a que vivan esa palabra. Y este es el desafío, seguir creyendo o seguir dependiendo de la palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en toda justicia. Esto es simplemente una exhortación a nosotros, a que tengamos bien presente cuánto es importante que nosotros como hombres en el ministerio, pero sobre todo en nuestras casas, con nuestras familias y después con la iglesia, vivamos y dependamos de esta palabra. Los demás cambiarán y Dios transformará su vida no sobre la base de cuánto nosotros podemos ser buenos o fuertes como hombres, sino en el modo en el cual conocemos, predicamos, enseñamos y dejamos que la palabra haga su obra en el grey de Dios. Consideremos esto y que esto pueda ser un buen estímulo para nosotros a hacer crecer un deseo siempre más profundo, como escuchamos hoy a la mañana, de que podamos meditar y deleitarnos en lo que Dios nos dejó en su palabra. Oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo juntos. Te agradecemos por lo que nos dejaste, Señor. Tu palabra, tu voluntad, perfecta, completa, sin errores. Señor, todo esto es un don tuyo que nos dejaste. No solo nos salvaste, sino que nos dejaste tu palabra para que ella pueda trabajar en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo y que nuestra vida pueda ser siempre más conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, nosotros te agradecemos y todavía te pedimos que hagas crecer en nosotros un deseo siempre más grande de acercarnos a tu palabra con temor y que podamos ser siempre más hábiles en el entender lo que vos nos dejaste, para que esto pueda cambiar nuestras vidas y pueda cambiar la vida de los demás en el modo en el cual enseñamos esta palabra y tiene impacto en la vida de los demás. Señor, te agradecemos por todo lo que estamos escuchando en esta conferencia, porque es justamente vos que hablás a tu pueblo, para que tu pueblo, tus hombres que vos llamaste al ministerio, puedan ser siempre más conformes a Cristo. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que continúes a bendecir nuestra comunión y que todo eso sea a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Quiero decirles en último que los 2 libros que les anticipé antes, ahora no están acá, están allá, son mis 2 libros de John MacArthur, ahora les voy a indicar cuáles, son gratuitos para ustedes, no tienen que pagar nada, así que bueno, por gracia de Dios, Grace Community Church nos regaló 2 libros para nosotros, más el libro que nos regaló la iglesia de Ricky Bravo, así que bueno, pueden ir a buscarlos y tenerlos para ustedes, que bueno, puedan leerlos y que los pueda enriquecer en su vida y en su ministerio. Ahora vamos a hacer una pausa.
19:30 va a empezar la sesión de Melvin, así que bueno, podemos tomar un café y descansar un poco. ¿Allá vamos allá? Sí, va a enseñar la sección general, así que bueno. ¿Ok? Gracias, hermanos.